Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Hoy, de una manera muy especial, queremos centrarnos en el versículo 3, cuando justamente el Señor le dice a Samuel: invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Y entonces así estamos en esta unción de David. El capítulo 16 del 1 hasta el 13 es la preeminencia, decíamos, de David y la decadencia de Saúl. Mare bañandillara oñepunuco anga vive omañágina oexágina. ¿A quién le voy a tener que poner como sustituto de Saúl? Recordemos que en los capítulos anteriores ya hemos estudiado desde el capítulo 15, versículo 10 en adelante, que Saúl fue rechazado ya definitivamente por el Señor. ¿A quién ponerle como sustituto? Y entonces en este versículo 3 ya comienza de cierta manera el Señor a indicarle a Samuel. Y en ese versículo 2 que ya formal Samuel de Saúl y le dice de esta manera: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Si se entera Saúl me matará. Estuvimos diciendo que aquí no es fácil, ¿verdad? Cuando uno también utiliza el poder, pero tomándolo como algo suyo, propio. Entonces se está volviendo en un déspota, se está volviendo en un dictador, pero a favor suyo, ¿verdad? Sin embargo, el servicio es lo esencial y lo fundamental como característica de un gobierno. El servicio es todo lo contrario. No es para mí, sino que es para servir a la comunidad, para servir a los otros. El que está al frente de una comunidad, en realidad la idea es esta, que uno tiene la capacidad y la visión de todo lo que está sucediendo. Pero justamente esa visión en un sentido positivo para evitar todo lo que es negativo y todo lo que es malo. Es como el guardián. En hebreo se dice el José, ¿verdad? El José era aquel visionario. O también el Roé, dicen, el que mira lejos.
Eso es lo que después nosotros tenemos también en el griego, que es el episkopos. Episcopo, el obispo, en realidad tendría que ser el episcopo, el que mira desde arriba, el que mira y se da cuenta de toda la realidad. Y tiene entonces una capacidad de síntesis, de decir, veamos. Entonces, yayapota de ti, juego de ajedrez y juego de dama. Entonces, es importante. Los grandes presidentes, ¿verdad? O los grandes conductores o los grandes líderes tendrían que ser grandes jugadores de ajedrez. Y dice que el ajedrez es uno de los juegos más difíciles, en el sentido, no solamente porque sabe cómo se mueven las fichas, sino que sobre todo el cómo mover las fichas. Así es que estos que practican ajedrez, entonces tendrían que haber un poco sí que tal en la cuestión política, o se quedan solamente en la cuestión lúdica, ¿verdad? Oye, ahí, ahorita me permite el cuadro, pero no tiene, pues solamente tiene la capacidad de mover ahí, pero en la realidad tendríamos que ser los grandes, tendotá que estamos al frente, que a todos nos enseñamos las piezas, la defensa contra aquellos que están atacando, ¿entienden? Es muy lindo todo esto cuando uno entiende. Y por eso es que aquí también Samuel tiene miedo también de Saúl. Porque Saúl, hoy puedo imaginar el gobierno para su propio provecho. Y entonces Samuel le echa en cara, peando indica, tú iré ya por Saúl. Vea, ya de ya no me de nema era, cohago shemba. Hay puro lleva shemba era moguaisa. Que es lo que está pasando lastimosamente entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros pasa y se ve esta realidad, lastimosamente. Entonces, y tenemos que dejarnos tocar por la gracia de Dios. Es la fuerza de Dios la que nos tiene que transformar. Solamente cuando le tenemos a Dios, después también somos capaces, ¿verdad?, de hacer un camino de sanación, un camino de santidad, un camino donde buscamos el bien para los demás. Entonces, ahora viene este versículo 3, porque cuando le dice, si se entera Saúl, me matará, el Señor le replica, ¿verdad? Llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Es decir, vamos a buscar también una estrategia aquí. No es también ponernos al arbitrio contra el mal, sino que ñandella yesa cuana, ñamañara, veía ya esa, peandas ahí la iponambá, peandas ahí la pechante y catu, ya atropellante. Sino que tenemos que entender y tenemos que ver que siempre hay que dar pasos importantes en nuestra vida, en nuestra existencia, ¿verdad? Y así le encontramos a un Samuel que ahora tendrá que ir. Y va a ir a la casa de Jesé. Es ahí donde él va a invitar, dice, a Jesé al sacrificio. Y yo te indicaré lo que debes hacer. Este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Yo te invitaré, yo te indicaré, sea etandé. Va a palare yapota, va ella para yapota. Dendere homo hay un pepe ne cuéntale. Dendere homo aire yapolandere yaposea. Sino que yo te voy a indicar ese camino. Te voy a indicar las palabras. Te voy a indicar las acciones que tú realizarás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí.
Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman. Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 16 y nos estamos centrando principalmente en el versículo 3. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Punto. Qué lindo. Vamos a procurar entender. En primer lugar, el hecho de invitar a Jesé al sacrificio. Bueno, toda esta es estrategia también, lo que el Señor le está diciendo a Samuel ante una situación que ya estuvimos hablando en el bloque anterior, cuando nosotros nos adueñamos del poder, cuando nosotros nos adueñamos de lo que tendría que ser un servicio, lo que tendría que ser el ponernos a disposición de la gente, a disposición del pueblo. Lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad?, para que nuestra comunidad crezca. Y ahí tengan de lleva ya esa amigo, ya esa cuamía lleva, ya ne tipo a y mía lleva ya mañana y cuamba, eva ya pona, eso vaya pona. Y entonces aquí viene enseguida una estrategia de Dios para poder zafarnos. Porque ahí le ponen página para Samuel, o que ya es porque va a poner que el otro. Ya es ahí de esta huiraillo, ya es de esta huiraillo. Entonces podría hacer cualquier cosa, porque él tiene el poder, él tiene las armas, él tiene los soldados, él tiene el ejército. Hasta por eso, si ya se impuso incluso, ¿se acuerdan que el problema principal por el cual Dios rechaza verdaderamente a Saúl es porque él comenzaba a asumir todos los poderes? Es como decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder entonces de los parlamentos, o sea, todo lo que significa el poder en sí, él aquí estaba asumiendo y estaba queriendo él para sí mismo. Hoy la juega para sí mismo, ¿verdad? Hoy entonces la legisla. Hoy entonces ahí la oñemoía Pepe como tendotá lleva del ejecutar. Y bueno, en fin, todas estas cositas que nosotros podemos decir hoy, aplicar un poco a nuestra realidad, quiere decir que Saúl aquí es capaz de matarle a Samuel si se entera de que va a ungirle a alguien que lo va a sustituir. A alguien que lo va a sustituir. Y recordemos que nosotros estamos aquí con la cuestión de la monarquía. Entonces, una monarquía significa sucesión del poder. Una dinastía significa sucesión del poder, del padre al hijo, del hijo al nieto, al bisnieto, a esa es una dinastía. Bueno, y aquí en el versículo 3, por eso, ya desde el 2, el Señor le baja los decibeles a ellos de Samuel, tranquilo, vamos a hacer con calma. Lo que vas a hacer es, vas a tomarte unas terneras, ¿verdad? Contigo, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Aquí también uno puede pensar enseguida, eso no está escrito, pero podríamos pensar, ¿por qué tiene que tener miedo si él se va solo? Nadie le dirá nada, se va a la casa de Jesé, habla con Jesé, le llama a su hijo, lo unge como rey. No, el problema es que está ahí la pura huevona. Eso es lo que nos da a entender, no dice eso. Pero Samuel tiene miedo porque en cualquier momento Saúl puede enterarse. Si Saúl se entera, Saúl me matará, me mandará matar. Volvemos enseguida con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy. Estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 28, del 10 hasta el 22. Nos dice así: Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Queridos amigos, aquí volvemos entonces con la bendición. Aquí nos encontramos sobre todo con un encuentro, una lucha de nuevo entre Jacob y Dios. Jacob que está huyendo, Jacob que está yendo, y sin embargo en este momento se encuentra nada más y nada menos que en este sueño con Dios mismo. Y dice que peleó toda la noche. Lo importante es que Jacob ha vencido aquí. Se ha encontrado con el mismo Dios. Se ha encontrado vencedor ante las cosas negativas, ante las cosas que nos pueden apartar, en todo caso, de la gracia del Señor. Hoy entonces, al reflexionar este capítulo 28, nosotros nos damos cuenta: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Es importante tener este sueño, ¿verdad? El sueño de la tierra propia, que significa sobre todo ese encuentro, como decíamos, con Dios. A pesar de la lucha, a pesar de nuestro empeño, a pesar de las dificultades, somos capaces de descubrir que Dios jamás nos abandona. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado.
Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 16 de este primer libro. El versículo 3 principalmente estamos subrayando. Es ante el miedo que tiene Samuel de ir a ungir a David, ir a la familia de Jesé. ¿Por qué? Y porque es peligroso. Saúl, si se entera de esto, lo va a matar, dice. Pero el Señor busca una estrategia. No. Tú dirás que estás yendo, vas a llevar una ternera y que vas para hacer un sacrificio al Señor. Porque Catoetella, Eguri Ayei, ¿cómo es que Saúl se va a enterar? Y siempre dos faltaya lleva la hombre humia, a esa y Samuel o Uguri. Y por ahí también incluso algunos le podría haber visto, ¿verdad? Al mismo Samuel que le estaba derramando, no sé, algo sobre la cabeza de David. No sé, siempre pueden haber todas estas posibilidades. Y después de ahí comienza el famoso, esa es la brasileña, la fofoquiña, ¿verdad? Entonces comienza ahí, de aquí para allá,
de uno para el otro, mombe uma pea mombe uma mondiga tuya veo ki mombe uma denala iba y mantener la mombe usea y entonces comienza a crear un malestar y hacer todo lo que significa, ¿verdad? La dificultad de la relación entre las personas. Porque aquí entonces lo primero que va a hacer Saúl, en este caso, así como Samuel entiende y lo conoce muy bien, dice, me mandará a matar, me va a matar. Entonces hay que buscar una estrategia. Esta es la estrategia del Señor. Irás con una ternera para ofrecer un sacrificio. Y luego, aquí viene, invitarás a Jesé para el sacrificio. Muy bien, invitarás a alguien que tenga parte contigo, esta familia, Jesé. Yo te indicaré lo que debes hacer. Esto queda un poquitito más amplio, ¿verdad? Yo te indicaré lo que tengas que hacer, qué es lo que tendrá que hacer. Y bueno, ya el Señor le irá indicando, pero por lo menos ya le da una orden, que Él tiene que hacer algo. Tú me ungirás al que yo te diga. Tú me ungirás al que yo te diga. Y bueno, y así entonces qué lindo, queridos amigos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros aquí estamos reflexionando. Porque Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y dijeron, ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Aquí ya está, ¿viste? A belleza, cuando mañana. Enseguida ya tenemos a alguien que sale al frente. Enseguida ya tenemos las personas que lo están viendo. Imagínense si Samuel se iba sin nada, se iba con el frasquito de aceite, que justamente enseguida le van a preguntar, ¿cómo estás viniendo aquí con un frasco de aceite? ¿Vienes a ungir a alguien? Enseguida lo llevas directamente. Porque ¿entendiste? O sea, ese signo sí que ya lo va a delatar muy rápidamente. Aquí nomás lo apenas está llegando, apenas está entrando por el camino de Belén, aquí ya salen los ancianos a su encuentro. ¿Quién es el que está llegando? Ah, es Samuel, el profeta. ¿Vienes, Samuel, en son de paz o vienes trayendo alguna desgracia? Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados. Se dan cuenta también aquí la palabra que va utilizando, el verbo, el temor. Tener temor, atemorizados. Salen entonces como mirando y diciendo, ¿qué es lo que Samuel? ¿Por qué Samuel está aquí entre nosotros? Vidente. Sabemos con una trayectoria así tan larga, tan maravillosa. Y todo lo que el profeta dice, no se olviden, estamos con los libros históricos, se cumple. Todo lo que Dios dijo a través del profeta se cumple. Y entonces esto nos hace entender y nos hace ver muy bien que el hecho de que Samuel está llegando, el hecho de que Samuel está entrando aquí, en esta ciudad, entonces le despierta ya el temor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ya llegues a ver, ya pague, ya pague, veamos qué sucede, ¿verdad? Eso es lo que trae entonces la presencia de Samuel. Y esto lo encontramos ya enseguida en el versículo 4, cuando Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Aquí también tenemos que subrayar, porque de cierta manera presentó su dolor, su inquietud, su dificultad, o que llegan a Samuel. Si Saúl se entera, me va a matar. Pero el Señor le pone una estrategia. Tranquilo, Samuel, ya está ya pota. Y bueno, aquí entonces enseguida en el versículo 4 dice que Samuel hizo lo que el Señor le había dicho, es decir, la obediencia. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
En la plaza atestada, los habitantes de Samos no se movían de su sitio. Pero como no entendían nada, cuchicheaban, esbozaban sonrisas maliciosas, y al cabo de un buen rato fueron prorrumpiendo en risas mientras Cristóbal, parado en la mitad, se desgañitaba para hacerse entender. Como no lo conseguía, comenzó a orar en voz alta pidiéndole a Dios que lo asistiera. De pronto, empujado por una inexplicable fuerza interior, levantó del suelo su enorme bastón y lo clavó en la tierra. Al instante empezó a surgir del descomunal báculo una exuberante higuera que al poco rato se doblaba por el peso de sus frutos. A continuación se desató su lengua y emprendió un vigoroso discurso que, aunque no era en el idioma nativo de los sorprendidos espectadores, todos comprendieron el mensaje. Ese día se convirtió al cristianismo más de la mitad de la población de Samos, y el prestigio del gigantón se fortaleció mucho más. Y con mayor razón luego de curar a varios paralíticos y endemoniados, pero su palabra y sus milagros despertaron el odio del gobernador romano Dagón, otro señor llamado Relicto, hijo de un acaudalado mercader de la ciudad de Tiro o de Sidón, así se llamaba Cristóbal inicialmente, y nacido en el siglo III, era un fornido guerrero que se fue de su casa cuando aún era muy joven, en busca de aventuras, y después de probar suerte en varias partes buscando un patrón que fuera más poderoso que él, se puso al servicio de un rey de Canaán. Pero cuando se enteró de que el monarca temía al demonio, decidió entonces buscar a Satanás por ser más fuerte. No obstante, al ver que el maligno palidecía ante la cruz, lo abandonó para ir tras el dueño de ese madero, que sin duda tenía que ser más grande que el diablo. Vagó por varias regiones indagando sobre en dónde podría encontrar a ese soberano, hasta que al fin le preguntó a un ermitaño que lo catequizó, bautizó, le dijo que a Cristo se le servía ayudando a los demás, y lo envió a un río cercano que era muy caudaloso, aunque no tan profundo, y le encomendó que pasara sobre sus espaldas a los que por razón de su edad o por sus limitaciones físicas no pudieran enfrentar la corriente. Durante mucho tiempo permaneció en esa labor, pero anhelaba conocer a nuestro Señor Jesucristo, hasta que una mañana un niño frágil apareció junto a su choza, le pidió que lo transportara al otro lado y el gigante accedió gustoso. Pero en la mitad del río el infante se puso tan pesado que estuvo a punto Cristóbal de ser arrastrado y ahogado por las aguas por ese bendito peso. Al fin, tras un esfuerzo sobrehumano, ganó la otra orilla, y al descargarlo le preguntó quién era, y el pequeño se identificó como Cristo, y agregó que pesaba demasiado porque cargaba los pecados de todo el mundo. Le dijo además que en adelante se llamaría Cristóbal, que significa el que lleva a Cristo, y lo mandó a evangelizar, y así con su mensaje llegó a Samos y obtuvo esa masiva conversión que sacudió al gobernador Dagón. Ante su negativa de adorar a los dioses romanos, el tirano hizo azotar a San Cristóbal con varillas de hierro, y como no se dio, le ciñeron un casco de hierro al rojo vivo y salió ileso. Entonces lo acostaron sobre una parrilla candente, pero en vez de quemar sus carnes, se fundió el metal y no le hizo mella. A continuación lo amarraron a un árbol y le arrojaron cientos de flechas, pero ninguna dio en el blanco. En vista de que nada le hacía daño a San Cristóbal, lo decapitaron, y el lugar de su sacrificio se convirtió en un sitio de peregrinación en el que se suscitaban tantos milagros que, dice la leyenda, hasta el mismo Dagón, que había perdido un ojo, se curó y se convirtió al cristianismo. Por eso hoy, 10 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Cristóbal que nos ayude a buscar sin desmayo a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey más poderoso del universo y el Dios verdadero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos con el capítulo 16, del 1 hasta el 13. Aquí es la unción de David. Comenzaba justamente con la lamentela, de cierta manera, de Samuel por todo lo que ha significado ese camino de Saúl, un Saúl desobediente, un Saúl que fue totalmente entonces ya al final de cuentas rechazado, era definitivamente rechazado por el Señor. Pero ¿por qué aquí se lamentaba, decíamos nosotros, Samuel? Y Samuel se lamentaba porque algo confía y él es un intermediario simplemente. El primero cree, Dios es el que le está diciendo, te joga tú. ¿Verdad? O sea, todos estos elementos son importantes que nosotros tengamos en consideración. Y es así como encontramos esta realidad. Entonces, aquí en este cuadro histórico en que nos estamos encontrando, nosotros vamos viendo que Samuel, de cierta manera, le quería también a Saúl, por todo lo que significaba, ¿verdad? La elección, el acompañamiento, ¿se acuerdan que en un momento también a solas ellos se encontraron ahí? Saúl que va, que le busca, que quiere saber, le visita, se encuentra por primera vez. O sea, hay un estrecho lazo de amistad también y de cercanía. A pesar de que después no prevalece el amiguismo. Ese también es otro elemento muy importante que nosotros tendríamos que reflexionar en nuestra sociedad, ¿verdad? El amiguismo famoso, el amiguismo. O el, no sé si decir favoritismo, el favor, a depende de mi favor. Y entonces tenemos que estar lidiando con la corrupción y tenemos que lidiar con muchas cosas que sabemos en conciencia. Hasta el que está robando sabe muy bien que está robando. ¿Por qué? Porque aquí está la policía. Vean con la policía. Peñane apunto un vengo y la policía de Corey Cuapona y Nalare Yapono pe ibaía. Catuete. De catuña y botable. Dios fue demasiado inteligente, ¿verdad? Entonces, no hace falta, ¿verdad? Que te ponga un policía que te esté cuidando, porque nada, hablando de policía, yo me acuerdo. De Corey Cuapona y Nalare de Yupino, muralla, nevecino, de cualquiera, y que haga de mondada, iba ahí la ella, pues. O cualquier otra cosa. Pongo así un ejemplo rapidito y sencillo para que podamos entender, ¿verdad? Que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí entonces él se lamenta por Saúl. Saúl y carta por una página. Pero en fin, llena tu frasco, ahí le dice el Señor, yo y mi mayor. Entonces le dice, ¿hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Entonces Samuel va a ir en delante de la sanguina. Llegó a mandar porque Yapu, do Yapu y lo Yapomara.
yo le he rechazado. Entonces, ¿sabes qué, Samuel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Aquí está entonces este versículo importante. Si se entera Saúl, no va a perdonarme. Pero el Señor replicó, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Entonces, todas son estas estratégicas muy interesantes también que el Señor nos hace entender que la yeyaponos y navibona tera yahano pemba y ponara buigueri catoeteñan de yara ñan de buidiota. Hasta aquello que sería, entre comillas, ¿verdad? Imposible o no permitido. Hasta eso, ¿verdad? El Señor permite, hasta eso el Señor nos da, nos regala. Entonces dice, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Enseguida le dice, invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Yo te indicaré lo que debes hacer. Este es el otro elemento que nosotros estamos reflexionando ahora, ¿verdad? En este versículo 3. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios diga yo te indicaré lo que debes hacer, está respondiendo, ¿verdad? Directamente también a lo que nosotros ya sabemos. El que dirige la historia es Dios. Soy yo el que te va a indicar, Samuel, lo que tú debas hacer. Muy bien, queridos amigos, así vamos reflexionando este hermoso libro, La unción de David, capítulo 10, el primer libro de Samuel. Volvemos a la próxima. Ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.